si es comercial, industrial o habitacional, pero tenemos elementos que no podemos perder de vista, ¿no? Pues el primer elemento es que tenemos una pandemia declarada por la OMS a nivel mundial, evidentemente, que llevó incluso al gobierno federal a publicar el 31 de marzo un decreto en virtud del cual se suspenden todas las actividades no esenciales o las que puedan ayudar a las esenciales a seguirse llevando a cabo. Y pues como un elemento adicional que creemos que no puede pasar desapercibido es que hoy ya existen limitaciones a derechos fundamentales que aunque no se hayan declarado, en la práctica se están llevando a cabo. Me explico un poco de esto. Por ejemplo, la libertad de ocupación. Si me obligan a suspender actividades, no puedo llevar a cabo mi ocupación, cuando en principio tengo derecho a ocuparme o a desarrollarme profesionalmente en lo que quiera, siempre y cuando sea legal. Dos, la libertad de tránsito. Todos vimos probablemente, o muchos vieron el día de hoy, cómo hay filtros entre estados, entre Nuevo León y Coahuila, por ejemplo, en donde no están dejando transitar ya a las personas, e incluso es pedido por muchas personas que se impida el tránsito ya. Y por último, y creo que es de lo más relevante, en Nuevo León desde el 17 de marzo tenemos las cortes prácticamente cerradas, ¿no? Entonces, pues en una sociedad democrática, si ni siquiera tengo acceso al derecho a la justicia, yo creería que un juez no me puede decir que no hay causa de fuerza mayor, porque pues incluso su actividad, que es de las más esenciales en cualquier sociedad, como el acceso a la justicia, fue suspendida. Y como punto adicional al tema del acuerdo que se publicó por parte del gobierno federal para suspender actividades, la causa expresamente es por causas de fuerza mayor, así lo establecen en el decreto, y la suspensión de los tribunales también sigue en esa línea. En todas reconocen que el gobierno federal ya decretó que esa es la causa y que precisamente por ese motivo es que se toma la acción de suspender la mayor parte de las actividades judiciales. En el caso del arrendamiento como tal, no encuentro cuadratura en alguna de los trámites que sí lleva a cabo el Poder Judicial. ¿A qué me refiero con esto? Si hoy yo quiero demandar a mi arrendador o a mi arrendatario alguna situación, no me van a recibir la demanda porque no es un tema en principio esencial, ¿no? Entonces, pues básicamente, ese es como el preámbulo. Ya hablamos un poco sobre el impacto que puede tener y fuera de lo legal el tema de los números y la forma en la que muy probablemente las personas de manera masiva van a dejar de tener la capacidad de pagar la renta por un acontecimiento que no provocaron, que no lo podían prever o que pudiéndolo prever fue muy poco el tiempo para la previsión y pocas acciones realmente se pudieron tomar y no nada más en México, sino en todo el mundo. Y si me permiten, no sé si Olmo ya está por aquí. Sí, correcto. Genial. Olmo les va a platicar un poco acerca ya de qué dice la ley específicamente. Nada más como preámbulo, los conceptos caso fortuito, fuerza mayor no están definidos en la ley. La ley no dice por caso fortuito se entiende esto, por causa de fuerza mayor se entiende esto. ¿Por qué? Pues la verdad es que nunca habíamos atravesado una situación así. Uno esperaría que a futuro si existan ya disposiciones de cómo, pero creo que las vamos a encontrar o a descubrir una vez transitando este periodo. Si quieres, adelante, Olmo. Correcto, sí es. Como comenta, buenas tardes a todos. Como comenta Eduardo, entramos en una situación extraordinaria que es el cumplimiento de las obligaciones como consecuencia del caso fortuito. Si vamos al antecedente, en principio se establece cuando las obligaciones no pueden cumplirse bajo el presupuesto de una culpa, es decir, cuando alguien no cumple lo que le corresponde, bajo el presupuesto que su conducta es reprochable porque está haciendo algo incorrecto, se le suele castigar. Entonces, tradicionalmente vamos para atrás. ¿Qué pasa normalmente en un contrato, antes de entrar al contrato de arrendamiento? ¿Qué pasa en un contrato cuando una de las partes no cumple con su carga obligacional y no lo hace teniendo la posibilidad de cumplirlo? ¿No? Es decir, tengo que realizar una conducta, que tengo que transmitir el uso de un bien mueble, un bien inmueble como tal, y mi conducta culposa, mi conducta con culpa, mi conducta reprochable hace que no lo transmita, es decir, celebro un contrato de arrendamiento, no transmito el uso por mi culpa como tal. Obviamente el Código Civil viene a establecer consecuencias negativas para ello, eso es lo tradicional. Incumples, te castigo. En un contrato de arrendamiento de forma tradicional, si tengo que llevar a cabo la transmisión del uso, es decir, tengo como arrendador que permitirle a un arrendatario que use un bien y no lo hago, pues obviamente se me va a castigar. El tema se empieza a complicar un poquito porque, como comenta Eduardo,
estamos actualmente en una disyuntiva, un caso extraordinario, un caso al menos en lo personal, y me imagino que casi de forma genérica por los que estamos en este webinar, no lo hemos vivido. ¿Qué pasa en este caso concreto? Cuando en un contrato de arrendamiento no se está transmitiendo el uso, no se está permitiendo un uso completo en otros casos como consecuencia de una pandemia. ¿Cuál es la consecuencia? Es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué consecuencia va a generar tanto para el arrendador como para el arrendatario el hecho que unos bienes no se pueden utilizar, el hecho que otros bienes no se pueden utilizar parcialmente, producto de que creo que partimos de ese punto, de este caso fortuito fuerza mayor? Normalmente en los contratos de arrendamiento se establece como, o los ejemplos que el legislador tenía contemplando para caso fortuito fuerza mayor, en los cuales se establecen ciertas consecuencias, eran tradicionalmente ejemplos como inundaciones, terremotos, como tal, que en esos casos tradicionales el Código Civil te va dando soluciones cuando pasaban para saber qué sucedía al final del día en los patrimonios del arrendador y del arrendatario. No puedo transmitir el uso por una inundación, no puedo transmitir el uso por un tema de la naturaleza como tal. ¿Qué pasa en los patrimonios de arrendador y arrendatario? Y se empiezan a establecer ciertas reglas para solucionar estos problemas. Sin embargo, como bien comenta Eduardo, es mucho más complejo que eso. Es decir, tenemos para encontrar respuestas, tenemos que empezar a precisar las preguntas correctas para que en cada una de las preguntas vayamos dando soluciones que, como empezó a ejemplificar Eduardo, son claras para ciertos casos, sobre todo el uso habitacional, son un poquito menos claras para otros usos como el comercial, servicios o análogos. Entonces tenemos este problema. Voy un poquito para atrás. El caso por fuerza mayor, como bien comenta Eduardo, son acontecimientos de la naturaleza o hechos del hombre que impiden el cumplimiento de una obligación y como consecuencia de ello no se le castiga a quien no cumple con esa obligación porque su imposibilidad de cumplir deviene de algo que le resulta superior en fuerza. Deviene de algo que lo sobrepasa y que le impide moverse y por lo tanto, como no es reprochable, no se le castiga. Entonces, va para atrás. Normalmente, por caso por tu fuerza mayor, implica tú no cumples una obligación, por caso por tu fuerza mayor, no te castigo, eso no significa que no haya preguntas que resolver. Si no entramos al contrato de arrendamiento, sino de forma general, te establecen que nadie responde por caso por tu fuerza mayor, sino cuando ha dado causa a él, ha contribuido o lo ha aceptado expresamente. Es decir, en cualquier contrato fuera de arrendamiento, si tú incumples por una obligación como consecuencia de caso fortuito, no se te va a castigar. No se te va a castigar porque no hay nada reprochable. Sin embargo, por regla general, ¿qué pasa? Las partes pueden pactar que inclusive en caso fortuito, aunque se actualice el mismo, tú tengas una responsabilidad. Ejemplo, un contrato con un objeto de hacer. Cantar, realizar una obra como tal. Imaginemos que la persona que tiene que cantar, la persona que tiene que realizar una obra en específico, una actividad en especial, no lo realiza como consecuencia del caso fortuito. Y las partes establecen, con independencia de ello, será responsable del caso fortuito la parte que tiene que realizar la conducta. En ese caso concreto, que como ustedes podrán verlo, se establecen muchas relaciones contractuales, esa persona que incumplió, pero que no tiene nada reprochable, si las partes fijaron que de cualquier manera se le va a considerar su incumplimiento negativo, va a ser responsable, tendrá que responder como si hubiera incumplido con culpa. Eso en principio lo permite el Código Civil, Eduardo, creo que es el artículo 2005. Las partes pueden pactar que inclusive en caso fortuito, fuerza mayor, tú seas responsable y por lo tanto, si incumpliste con caso fortuito, fuerza mayor, no importa. Eres castigable y por lo tanto ese incumplimiento es reprochable. Habrá de tener consecuencias de daños y perjuicios si las partes así lo decidieron, si las partes así lo fijaron. Esa es la regla general. Pero como establece Eduardo Montemayor en este preámbulo, para el contrato de arrendamiento tenemos que entender que hay reglas específicas, pero tenemos que entender que las reglas específicas, como esta posibilidad de pactar una responsabilidad por caso de fuerza mayor, no van a aplicar para el arrendamiento de forma general. Es decir, no hay que confundirnos, no hay que pensar que el 2005 establece la libertad para que las partes puedan ser responsables, incluso con caso fortuito, y pensar que lo podemos traer de forma muy naturalita al arrendamiento y sostener que es lo mismo. Ojo, cuidado. Es un principio de interpretación normativa que establece que la disposición especial rige o prevalece sobre la disposición general. Entonces, si presuponemos que el caso fortuito y fuerza, que la pandemia que vivimos
es un caso por fuerza mayor, no tenemos tanta disponibilidad sobre sus consecuencias jurídicas como sí lo tenemos para los demás actos jurídicos que tienen una regla general. Contrato de arrendamiento, tenemos una regla especial que las vamos a ver ahorita, que establecen de forma expresa unas consecuencias distintas a la regla general. Es decir, las partes, por más que lo hayan pactado, por más que lo hayan establecido, para el contrato de arrendamiento, su autonomía de voluntad, su propia decisión, no debe ser suficiente para poder decir, de cualquier manera, el arrendador tendrá responsabilidad, aun y cuando no transmite el uso, porque las partes pactamos de esa manera, de forma expresa, que el arrendador habrá de tener responsabilidad como consecuencia de su incumplimiento, aun en caso fortuito. No funciona así, precisamente porque desde nuestra perspectiva, cuando lo estábamos rebotando en conjunto, nosotros como abogados, veíamos estas reglas especiales que nos generan una amplitud o un consecuencialismo distinto y que me gustaría irlo viendo de forma muy, muy concreta. Creo yo que un primer punto o necesario para saber qué consecuencias jurídicas va a tener en el contrato de arrendamiento esta pandemia como tal, tenemos que verla desde dos frentes. Desde la perspectiva, o se pueden, creo que es muy importante hacerlo desde la perspectiva del objeto de la obligación. Y es donde el Código Civil no resulta del todo claro y es lo que genera muchas complicaciones, muchas dificultades. El Código Civil establece en todos los contratos, ergo, ejemplificación, contrato de arrendamiento, un objeto. Toda la doctrina, el Código Civil, hacen la simplificación y referirse que el contrato de arrendamiento tiene únicamente como objeto el bien inmueble o mueble, pero para nuestro seminario nos estamos concretando el bien inmueble y sobre ese bien inmueble se generan reglas sobre el caso de fuerza mayor. Hay que establecer mucha importancia o mucha precisión con esto. Una cosa es sobre el bien inmueble y el uso que el contrato de arrendamiento trae como elemento natural, y otra cosa es el pago de la cantidad como consecuencia de ese uso, esa contraprestación. Vamos a empezar con el escenario menos complicado porque sigue teniendo complicaciones sobre el objeto, el uso. Transmisión del uso en el contrato de arrendamiento y el caso fortuito de fuerza mayor de esta pandemia que estamos viviendo. Y para poder dar respuesta a qué consecuencia existe producto de no transmitir el uso como consecuencia del caso fortuito de fuerza mayor, vamos a empezar a tratar de separar en partecitas para saber qué uso y qué consecuencia jurídica tiene. Como bien comentó Eduardo, es importante establecer en todos los contratos de arrendamiento que tengamos en esta naturaleza principal de un contrato civil. Sabemos que existen por ahí disposiciones o criterios de los poderes judiciales en los que se establecen que hay ciertos contratos de arrendamiento, ejemplo, en aeropuertos, en los cuales su naturaleza se puedan alogar a la naturaleza de acto comercial. Nosotros vamos por la regla general para poder tratar de llegar a senderos un poquito más amplios y poder tratar de abarcar la mayor cantidad de respuestas posibles. Ok, vamos a dar por hecho, primera pregunta, que tenemos caso por fuerza mayor como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo por el coronavirus como tal. Y primera pregunta es, ¿desde qué momento se puede entender válido que ese caso por fuerza mayor existe? Complicadísimo. El escenario más sencillo, es decir, pareciera ser desde el 30 de marzo, cuando el Consejo de Salubridad determinó que era un estado de emergencia sanitaria. No contingencia, toda la complicación que ustedes habrán de verlo en materia laboral, el por qué se decidió de esa manera, pero al menos el caso más fácil o sencillo para determinar cronológicamente dónde está el caso fortuito, considera yo, es a partir de la Junta del Consejo de Salubridad, que el 30 de marzo determina que es una emergencia sanitaria y el 31 de marzo el secretario de Salud, de manera formal, aunque materialmente el subsecretario, establecen que está la emergencia sanitaria. Ahí tenemos ya un primer punto, lo establecemos como consejo para ustedes de cómo empezamos a contar el caso fortuito de fuerza mayor. Ojo, como comenta de forma adecuada Eduardo, también hay que entender que los tribunales ya lo reconocieron. Entonces, de manera material, una vez que vayamos a tribunales, ¿qué tan complicado va a ser acreditar un caso fortuito cuando el propio tribunal, su razón de dejar de funcionar fue precisamente eso? Y es bien importante esto, ¿por qué? Porque tengo entendido, Eduardo, corrígeme si no, el Tribunal Superior de Justicia a nivel local empezó a dejar de elaborar de forma previa, es decir, reconoció la preexistencia del caso fortuito de forma previa a la declaración general. Sí, de hecho, el primero, o sea, fue antes del federal, o sea, al día siguiente del asueto de marzo, que fue el 17, se decretó que los juzgados locales dejaban de operar hasta el 19 de abril. Y de hecho, hoy
los juzgados federales publicaron que no termina a este mes, sino hasta el 6 de mayo van a reactivar operaciones. Entonces, pues las cosas no nada más se van, no se están yendo hacia la reactivación, sino todo lo contrario. Se está postergando cada vez más esta situación y oficialmente no hay juzgados operando al 100%, al menos los federales, hasta el 6 de mayo. Por ahí los juzgados locales también van a, seguramente, si no es que ya lo tienen, van a pronunciarse al respecto y van a hacer lo mismo. Se va a intentar adoptar, por ejemplo, para esos temas, pues la tecnología, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero de momento la mayor parte de las actividades judiciales están en suspenso, básicamente. Correcto. Y importante de esa manera es, para efectos procesales, acreditar un caso fortuito y fuerza mayor, vamos a verlo ahorita que tiene muchísimo que ver con el uso en específico del bien, pero al menos sabemos que es una perspectiva de lógica humana, los juzgadores van a tener que reconocer, inclusive como hecho notorio, el caso fortuito desde esa fecha. Y creo yo que la declaración de una autoridad no es lo que constituye el caso fortuito. La declaración reconoce lo que preexiste. Y por lo mismo sería tan absurdo un poquito de utilizando un argumento al absurdo, pensar que el caso fortuito existe únicamente porque hay una determinación de una autoridad, sería tanto como decir que requeriríamos de una determinación judicial para que nos digan que existe una inundación o para que nos digan que existe un terremoto como tal. De hecho, esa es teóricamente la diferencia entre caso fortuito o fuerza mayor, si es natural, si es por el hombre o una autoridad, pero finalmente termina mezclándose en las consecuencias por la ley. Sí se distingue, pero sí exactamente tenemos el evento natural y después tenemos la confirmación por parte del Estado. Así es. Y como tú bien dices, es una confirmación. Un primer punto, ¿a partir de qué momento se entenderá que hay caso de fuerza mayor? Eso creo que será objeto de un debate que habrá de venir, pero ya tenemos certezas cronológicas en ciertos puntos. Entonces, vamos para allá. El caso de fuerza mayor, como comentabas, Eduardo, implican estos acontecimientos naturales o hechos del hombre previsibles o imprevisibles, pero inevitables, que coloquialmente se traducen situaciones que impiden que yo cumpla una obligación en los que no existe reprochabilidad porque una fuerza superior a la mía me impide realizarlo. Sencillo como tal. Contrato de arrendamiento tenemos entonces desde la perspectiva de ese objeto múltiple. Vamos a empezar a hablar la transmisión del uso. Si vamos, por ejemplo, a los artículos 2306 y 2319 del Código Civil, voy a empezar un poquito con el 2306 y establecer las obligaciones del arrendador. El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso por su propia naturalidad, a entregar al arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en estado para servir al uso convenido. Entonces, una disculpa, nada más traten cuando vayan entrando de no tener prendidos los micrófonos. Olmo, si quieres reactivar el tuyo, Eduardo ya lo tiene reactivado y seguimos con la plática. Perdón ahí para todos. ustedes me dicen, ¿se escucha? Sí. Sí, ya estás otra vez. ¿Puedes poner por favor la pantalla porque me quedó un fondo negro? Si no, sí le damos, pero me quedó como un fondo negro. Ok, tú te ves muy bien, Eduardo también se ve bien. Esa es tu vista, si tienes vista de galería o vista del hablante. Nada más si la quieres modificar desde ahí, desde tu compu, porque yo no estoy modificando tu vista. Arriba del lado derecho. Sí, perfecto, aquí estamos. Ok, Perfecto. Entonces, continuamos en el aspecto específico. El contrato de arrendamiento, estamos hablando de su objeto. Vamos a ver cómo la pandemia se traslada al incumplimiento por parte del arrendador de su obligación principal del contrato de arrendamiento, que es entregar al arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido. Es decir, ¿qué tanto este caso por tu fuerza mayor está impidiendo el uso convenido? Estamos en esa parte y en un segundo momento entramos a la parte relativa a la entrega de la contraprestación, de la cantidad de dinero por ese uso. Y en esa parte específica creo que es bien importante ver que tenemos las reglas especiales del 2325, 2326 y sobre todo el 2327 y empezar a distinguir o diseminar entre los diversos usos de suelo o los usos que se le dan al bien como tal. Empezamos con el primero, ¿qué pasa con el uso habitacional? Una de las preguntas tradicionales que hemos estado haciendo es, bueno, ¿qué pasa en el contrato de arrendamiento para un predio que se utiliza para habitación? Si el 31 de marzo, a través de la declaración
del secretario de Desarrollo, de secretario de Salud en el diario oficial, de esta política de quédate en casa como tal, podemos decir que aun y cuando hay un caso fortuito, este no trasciende a la obligación del arrendador de permitir el uso. E inclusive, producto de una política pública general, el caso fortuito y fuerza mayor que impide el incumplimiento de obligaciones en otros rubros, para el tema habitacional, no lo está impidiendo tanto, sí, que se le está dando un uso bastante efectivo y sobre todo se está exponenciando su uso a uno que tradicionalmente habría de tener. Por ende, no va a ser un excluyente de responsabilidad desde la perspectiva del objeto del arrendador, porque el uso, que es obligación del 2306, ahí se mantiene y no hay ningún obstáculo para hacerlo. Inclusive, en cumplimiento del exhorto al día de hoy de las autoridades federales, no se está impidiendo y por lo tanto, desde la perspectiva del arrendador, está cumpliendo en un uso habitacional, está cumpliendo de manera muy efectiva con el mismo. Y ahorita dejamos... Ahora, ahorita comentaste sobre el 2325, 2326 y 2327. No sé si estamos todos claros de qué dicen esos artículos de manera muy sencilla. Cuando hay caso fortuito o fuerza mayor y eso impide el uso del inmueble, depende. Si es total el impedimento, no se causa la renta. Si es parcial el impedimento, la renta se puede reducir. Y la última de las reglas es que estas últimas dos reglas no son renunciables. Yo no puedo pactar en el contrato que no aplica el que no se cause la renta si no puede usar, o el que se reduzca la renta si no puede usar totalmente, o sea, parcialmente el inmueble. ¿Sí? Entonces, en arrendamiento, ahí es donde estamos situados como el primer ejemplo o caso que la ley prevé para el caso fortuito fuerza mayor y sus consecuencias. Para resumirlo o cerrar el círculo, si se impide totalmente, no se causa la renta. Si se impide parcialmente, se puede reducir la renta. Y más de 2 meses, si dura más de 2 meses esa situación, cualquiera de las dos partes puede pedirle a un juez que se dé por terminado el contrato. Es correcto, y es totalmente adecuado. Y es lo que decíamos precisamente en ese último artículo, que es el 2327. De manera expresa establece lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es renunciable. Entonces, hemos visto muchas cláusulas también de contratos de arrendamiento en los que el arrendador, tratando de protegerse un poquito, establecen el arrendatario, o aún en caso por fuerza mayor, habrá la necesidad de seguir pagando la renta. Así como de manera expresa, pues hay que poner atención porque el 2327 establece que no es renunciable, es decir, no podemos regresar a la regla en la que empezamos, del artículo 2005, porque es una regla general. La regla especial del 2327 habla de la irrenunciabilidad y por ende, como establece Eduardo, son estas dos reglas. Si se impide el uso total, no se causa renta. Si se impide el uso parcial, se reducen las rentas. Pasan 2 meses, se puede rescindir. Y ahorita entramos, Eduardo, a un punto bien interesante que habría que ver es si realmente ambas partes después de los 2 meses tienen la posibilidad de rescindir, o si para un caso únicamente tiene el arrendatario y para otro caso tiene esa posibilidad, según la literalidad del Código Civil, el arrendador y el arrendatario. Empezamos un poquito con esas pequeñas complejidades, pero empezamos, ahora sí que siempre desde una perspectiva metodológica es correcto empezar por lo más sencillo, por lo blanco, y llegar gradualmente a los grises para saber cómo estamos, ¿no? Y sobre todo entender, insistir. Esto es un caso atípico, es extraordinario. Habremos de necesitar buenos postulantes, como los que están en el foro. Habremos de necesitar excelentes juzgadores y habremos de necesitar un sentido lógico y operativo y de buena fe entre todos para que esto salga. Si utilizamos fórmulas rígidas como tradicionalmente se utilizan, esto no va a servir. Pero empezamos con el caso más concreto: obligación, arrendamiento, uso habitacional. De estas reglas que comenta Lalo, ¿realmente se está impidiendo la habitación como consecuencia de un caso fortuito que existe, que es la pandemia, usarlo habitacionalmente? No se está impidiendo. Por lo tanto, en este caso concreto, efectivamente, por ahí preguntan, es el Código Civil de Nuevo León. Hay que poner atención también que si hay disposición diferente en otras entidades, hay que ponerle mucha atención. Esto de lo que hemos visto es casi una regla general que se refleja en otras entidades. En el caso concreto, para el aspecto del objeto, transmisión del uso del arrendador, entendemos que el arrendador sigue cumpliendo exactamente con su obligación, inclusive le está sirviendo la transmisión del uso para cumplir con una política pública general. Por ahí, cuando llega el arrendatario y diga, hay caso fortuito, espérame, el arrendador, la posición tradicional va a ser ¿cuál? Tú tienes el uso, nunca te lo impediste, sigue pagando exactamente todo. Y dejo aquí un punto de debate, Eduardo, yo creo que para
debatirlo un poquito más al final, porque es mucho más complejo y ahora sí que no es tan lineal. ¿Tiene el arrendatario la posibilidad de establecer que no era un objeto de transmisión del uso, sino establecer que en cuanto a su obligación de pagar la cantidad por ese uso se encuentra impedido o obstaculizado a hacerlo producto del caso de fuerza mayor? La respuesta tradicional es no. ¿Por qué? Porque el patrimonio es la garantía tácita para el cumplimiento de las obligaciones. Que él habrá de tener mayor dificultad para cumplirlo es una realidad. Pero la respuesta tradicional sería: tu arrendatario, al final del día, ¿tienes bienes? Los bienes en su conjunto sirven para cumplir con tus obligaciones. Tienes tu obligación de pagar por un uso a través de un contrato oneroso, que es el arrendamiento. ¿Por qué oneroso? Porque hay provechos y gravámenes recíprocos. Yo transmito el uso, tú transmites una cantidad. Tu arrendatario, ¿tendrás dificultades para hacerlo? Sí, sí las vas a tener. ¿Tienes un patrimonio? Sí. Ergo, tienes que pagarlo, aunque te sea más difícil. Esa es la respuesta tradicional. Entramos en el detalle porque ahí está el diablo. Ahorita entramos en esos puntos en específico, pero empezamos ahí. Oye, habitación, uso habitacional. Realmente consideramos que no se impide, por este caso, tu fuerza mayor, la transmisión del uso, se cumplen con las obligaciones, el arrendatario tiene que seguirlo haciendo, no tiene en un principio una justificante legal para decir no pago la cantidad, no pago la contraprestación. Y es lógico. Contrato oneroso, provechos y gravámenes recíprocos. Si se le permitiese que el arrendatario no lo pagara, podríamos llegar a desnaturalizar el contrato de arrendamiento y tratar de decir, pues lo que empezó como un contrato oneroso, se trasladó en un contrato gratuito porque ahora no me paga el otro, ¿no? Empezamos, esa es la forma tradicional de resolverlo. Pero se empieza a complicar con estas reglas especiales que mencionaba Eduardo, 23-25, 23-26, 23-27. Se empieza a complicar cuando el uso es distinto y su complicación no es menor. ¿Qué pasa con un uso comercial? Para saber un uso comercial, creo que tenemos más fácil la posibilidad de acreditar que hay una reducción parcial del uso. Me gustaría ejemplificar a través de lo que ha pasado en nuestros municipios del área metropolitana de Monterrey para explicarlo como tal. Creo que la regla general en usos comerciales o de servicios, desde la perspectiva del arrendatario, va a decir que a él se le ha imposibilitado usar el bien de la forma completa en cómo se pactó, porque su uso es parcial. Y pongo como ejemplo las cadenas restauranteras. Es decir, bueno, el día de hoy, por regla general, los restaurantes no podrán atender gente en su lugar del negocio. O sea, no podrán atender gente en el mismo lugar físicamente como tal. Pero ¿qué pasa con su posibilidad de adaptarse y hacer entregas a domicilio? Bueno, es un uso parcial. Entonces, en ese uso parcial, entenderemos tal vez que se está aplicando esa segunda regla que comentas, Eduardo, que es, ¿sabes qué? Cuando se reduzca los primeros 2 meses el uso de un bien, las partes tienen derecho, sobre todo el arrendatario, a una reducción de la contraprestación, que sería la regla especial. Aquí es bien importante porque este es el escenario sencillo, ¿no? El escenario menos complicado. Tenemos que entender para usos comerciales, usos de servicio, saber si podemos seguir operando. ¿Por qué para el ejemplo de alimentos podemos sostener por regla general que hay un uso parcial y ese uso parcial nos habilitaría como arrendatarios a que paguemos una cantidad menor? Pues por una respuesta, una pregunta y una respuesta sencilla. Porque lo que es la cadena de los alimentos o la actividad de los alimentos es una actividad considerada esencial. Y como es una actividad considerada esencial, se puede seguir operando. ¿Y cómo se puede seguir operando? Parcialmente. Y como se opera parcialmente, tendría derecho 23-26 del Código Civil de Nuevo León a una reducción de la renta. Pero hay que, para abordar ejemplos más complicados, todos, para los que son abogados y para los que no, también es bien importante, si tienen un caso concreto o tienen un caso genérico como tal de consulta, irnos al acuerdito del 31 de marzo del 2020 emitido por la Secretaría de Salud. En ese acuerdo, en su artículo primero, y ahorita vamos en una pregunta que nos hacen sobre el uso parcial de renta, casa, habitación, vamos ahorita para allá, cerramos la idea y regresamos un poquito. Nosotros tenemos que saber en usos no habitacionales que es importante ver este acuerdo del 31 de marzo. En el artículo primero dicen cuáles son los usos necesarios, actividades esenciales, mismas en las que se justifican que los particulares estén actuando. Les aviento una pregunta al foro: si las actividades consideradas como esenciales únicamente generan una potestad de actuación, o si no, generan una obligación de actuación, y si pudiese la autoridad el día de mañana decirlos, tú vendes alimentos,
tú eres una abarrotes, eres supermercado, por obligación tienes que seguir trabajando. O sea, una pregunta, Eduardo, no sé qué opines, bien interesante para saber lo que nos espera, ¿no? Sí, sí, claro, completamente. De hecho, las actuaciones de autoridad van a marcar mucho. O sea, ahorita, por ejemplo, desviándome un poco a la habitacional, ahorita hay una recomendación de que te quedes en casa. ¿Qué pasa cuando después te obligan a quedarte en casa? Cuando, aunque no te quieras quedar en casa, no puedes salir de ahí. ¿Qué le vas a decir a la arrendadora? Y pues no quisiera usarlo, pero me están obligando a hacerlo, ¿no? Así es. Definitivamente. Y como dices, sí, actividades esenciales, pero ¿qué pasa si yo tengo una llantera y le vendo llantas a los camiones de alimentos? Así es parte de la complicación. Y vamos para allá, las famosas cadenas de suministro, las cadenas de valor. Y aquí, Yelile, la pregunta que haces es bien interesante. Uno de tus planteamientos, uno de los puntos que estoy diciendo básicamente es que parecía ser que en usos comerciales, en muchos de los casos un buen argumento es ese, sigue habiendo un uso parcial, porque al menos de forma coloquial, al tener bienes muebles dentro del lugar, pues está sirviendo parcialmente al arrendatario para resguardarlos y decir, un posicionamiento es, pues al menos hay un uso parcial con el resguardo de los bienes. Es un argumento que hemos escuchado en el gremio. Ahorita, si gustas, precisamos o andamos en el mismo, pero es un excelente punto y es un argumento que habrá de tener el arrendador muy a la mano y lo va a hacer, lo va a plantear en los que se vayan a pleito o en la propia, o en el propio, proceso de negociación, de decir, oye, si tienes bienes muebles, están resguardados en el lugar, hay un uso parcial y por ende en ese uso comercial, no es que se haya impedido de forma absoluta el uso, hay un uso parcial y yo como arrendador traigo este argumento para hacerlo, pero... Ahora, ¿cuál es el destino, no? O sea, si yo te contraté el arrendamiento como arrendatario para usarlo como bodega, estoy de acuerdo. Pero si yo lo que tengo son mesas y sillas, bueno, restaurantes es alimentos. Pero en cualquier otro caso, tengo máquinas para poner llantas, vamos a la llantera. Tengo máquinas para poner llantas y cosas. No las puedo sacar, necesito a una empresa para que se aviente el flete, ¿no? Y que lo saque de ahí. Oye, pero es que no es una actividad esencial y ni siquiera están operando. Entonces, no es nada más, no lo quería como bodega. Tampoco puedo dejarlo de usar como bodega, entre comillas, ¿me explico? Entonces... Es correcto. Denny, vamos por allá también. Sí, exactamente. Nomás queremos poner en la mesa los argumentos de dos lados. Entonces, vamos, Denny Reyes, a lo que tú dices. Y es parte de un debate que se está dando y que se está empezando a palomear lo que entendemos. Es decir, tenemos un uso comercial o de servicio, ¿no? Y ahorita si quieres continuamos con el tema, sí, ¿no? Sí, que sí. está bien interesante. Sí. Vamos, insisto, metodología o didáctica, pedagogía, creo que nos sirve más. Casos sencillos. Tengo un uso, servicios o comercial y estoy dentro de los considerados como esenciales de forma expresa o literal. Es el escenario más sencillo. Es decir, tú sí puedes seguir operando y estoy tal vez en el artículo primero, inciso 1, que se refieren, perdóname, el inciso 2, subinciso A, que se refiere a la actividad médica como tal. Expresamente me reconocen la misma, tiene sentido, puedo seguir operando. El día de mañana habremos de ver si se nos puede inclusive llegar a obligar a operar. Pero ese es el escenario más sencillo, queda como tal. El subinciso C, que hablan de los sectores fundamentales de la economía. Ahí también hablan de muchos, o sea, hay que, insisto, todos tenemos que ir a este punto, tenemos que revisarlo. Un segundito, perdón. Te marco ahorita, perdón, bye. Tenemos que revisarlo. ¿Qué son actividades esenciales? Para saber si estamos expresamente contemplados en ello, es muy factible que tanto el arrendador como el arrendatario van a tener la posibilidad de decir, hay un uso al menos limitado, pero sí hay un uso limitado. ¿Por qué pasaba en el ejemplo de los alimentos? Que es el ejemplo más claro, porque de forma expresa el subinciso C establece que es un sector fundamental de la economía, que son los alimentos. También los abarrotes, también lo comercial de supermercados están como tal. Denny, una de las preguntas que tú haces, que es un poquito más complicada, uso comercial o de servicios para no los expresamente regulados, que ahí sabemos, se palomea, hay un uso y a lo mejor lo que puedo decir es un uso limitado. Ergo, alimentos, solamente puedo dar servicio, no puedo atender en mi lugar. Oye, ¿qué pasa cuando yo soy parte de la cadena de suministro, de la cadena de valor? Pues yo le hago tal pieza que es un elemento fundamental para quien ejerce una actividad esencial como es la parte de la rama médica. Ahí yo diría, es buen argumento, puede funcionar. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos días es que se han ido desestimando por parte de las autoridades en su interpretación material que muchas cadenas de suministro no necesariamente también se les va a considerar como actividad esencial para poder seguir operando, porque mucha autoridad ha dicho, autoridad de economía
trabajo y entidades estatales como tal. Si te compro esa lógica de forma general, pues en este mercado interdependiente casi todos Todos. Y se empieza a dar un argumento, Dani, Yelile, que se ha dado de manera práctica, que no tiene tanto sustento, pero habrá ese argumento el día de mañana si se vuelve pleito o carta de negociación es, oye, a ver, hay que tomar en cuenta varios factores. Oye, realmente soy parte de una cadena de suministro, pero si la categoría esencial tiene suficiente suministro, si no requiere una producción inmediata, es más probable en ese caso que te digan, no puedes seguir operando. Ojo, hay que poner atención, si una autoridad me desestima el ser parte de la cadena de suministro como tal, pues finalmente tengo una fuerza insuperable que me impide operar y voy con el arrendador y le digo, oye, al final del día no puedo operar. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza insuperable que es fuerza mayor, acto de autoridad, que en su interpretación, perdónenme, me está diciendo que no puedo operar. Pero efectivamente, esa es la hipercomplejidad en la que estamos, porque ni siquiera llega a un grado de complejidad, es un grado máximo, ¿no? En el que estamos, y en esas cadenas de valor, es precisamente nos podrán dar argumentos para decir, oye, tengo la posibilidad de seguir operando, en primer momento que la autoridad nos diga, deja de hacerlo, por más que sea errónea la interpretación de la autoridad, creo que va a ser suficiente para decir, tengo una posibilidad por declaración de autoridad de seguir operando. Lalo, ¿ibas a comentar? No, de acuerdo. Estoy viendo que Alex Cas nos pone una pregunta muy interesante y creo que es importante todos estar en el mismo contexto. Alex pregunta que qué opinión tenemos sobre la necesidad de una declaratoria judicial sobre la reducción parcial de la renta, entendiendo que los juzgados no están laborando. Es que para entender todo es muy claro, los juzgados no determinan las reglas a aplicarse, más bien revisan cómo se aplicaron las cosas y después de tener casos resuelven cómo se podrían llegar a resolver esos tipos de casos a futuro. En este caso, no hay antecedentes importantes y los juzgados, en efecto, en su mayor parte de la actividad están cerrados. En principio, correspondería a los legisladores, a los diputados hacer eso, pero eso nos lleva a una complejidad también importante, que es, yo hoy no puedo determinar que las rentas de abril, si ya se causaron, no aplican, porque eso se le llama retroactividad, o estás pronunciando una ley que aplica desde antes de que la pronunciaras o la liberaras, digamos, coloquialmente. Entonces, yo no puedo afectar a las personas que ya tienen un derecho por una ley nueva. Así es como se conceptualiza eso en México y pues la verdad de las cosas es que no podemos esperarnos una declaratoria. Es más, incluso la recomendación es que ni siquiera tengamos que llegar a tribunales porque en general va a ser mucho más atractivo para cualquier persona llegar a un arreglo con su arrendador o arrendatario de reducción parcial que esperarse 2 meses o un mes o no sé cuándo se vayan a reactivar los juzgados completamente para demandar esa situación y a ver qué sucede, porque hay muchos conceptos que están en el aire. Entonces, de alguna manera, si vemos en términos económicos, es altamente probable que lo mejor sea llegar a un ajuste acordado entre las dos partes y sí que sigue existiendo arrendador o arrendatario, ¿no? Era todo lo que quería comentar. Correcto, y un poquito también dando, que se me hacen muy puntuales las preguntas que están haciendo, también ejemplifican con oficinas de servicios, abogados, contadores como tal, y nos preguntan si se podría llegar a alegar que existe una ocupación parcial de los bienes. Yo creo que sí, o sea, creo que en la resolución de la controversia, o primero como punto de negociación entre las partes, o si se traslada a un tema judicial, también el juzgador tenemos que ver que va a tener que dar una solución humana a un problema humano. O sea, no puede ser tan absoluto, se me haría poco recomendable por parte de los juzgadores ser tan absoluto para decir, ninguna persona, ningún contador pudo llegar a su oficina, no hay un uso absoluto, por lo tanto no se ocasiona ninguna renta. Creo que los juzgadores, esos 3 artículos específicos que dan reglas muy concretas, 25, 26, 27, 23, 25, 26, 27, van a tener que buscar como esos principios generales del Código Civil que se establece que en un conflicto de derechos siempre tiene que darle prevalencia al que busca evitar perjuicios. En la transmisión de derechos, pero también buscar evitar perjuicios es un mandato de optimización para las autoridades judiciales y es un mandato rector para las partes. Si las partes entraron en un contrato con buena fe, creo que con buena fe también tienen que llegar a un arreglo y si salen de esa buena fe, una autoridad judicial habrá de venir a regresar ese equilibrio roto como tal. Entonces, en la pregunta expresa que ustedes realizan como tal, yo considero que aun y cuando no vayan los profesionistas, es altamente probable, insisto, son problemas humanos y el criterio entra en esto, pero es altamente probable que el juzgador, para tratar de no, una especie de cobija, ¿no? Así para verlo coloquialmente,
para no cubrir totalmente uno y escobijar al otro, poner un punto intermedio como tal, pueda llegar a entender hacer estos símiles en el sentido, oye, se está dando un uso parcial porque al menos te sirve para proteger los bienes, cuidar los bienes como tal. Lalo tiene un punto, es correcto. Ahora, los contadores, por ejemplo, sus actividades, pues no necesariamente, digo, de hecho no pararon porque estamos en medio de declaraciones de personas morales y de personas físicas en estos 2 meses. Y el pronunciamiento del SAT eso no para. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, fuera de los contadores en las otras industrias? Yo les digo, como abogado, yo no puedo operar absolutamente nada. O sea, ¿por qué? Pues porque está cerrado los juzgados, porque está cerrado el INPI, porque está todo cerrado. Y eso también tiene consecuencias. La gente, conforme pierde el empleo y la capacidad económica, tampoco razonablemente podré seguir operando, aún y se levante esa situación. Y es donde yo creo que es súper importante conceptualizar el impacto económico que tiene. Y no es que el impacto económico sea la causa de fuerza mayor o el caso fortuito, sino es el evento natural del COVID, el pronunciamiento de la autoridad y la suspensión de actividades y después las consecuencias naturales que eso tiene. Digo, de manera muy básica, la semana pasada se presentaron 600,000 solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Más alrededor del 1.5% de la población se quedó sin empleo en una semana. En un país que pues, pareciera tener mejores condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar o qué pasa cuando no hay manera de que te cumpla? Porque la economía literalmente no está activa, aunque ya se pueda llevar a cabo. Entonces, esa va a ser una situación que, en mi opinión, los juzgadores tienen que tomar muy en cuenta. Y más, por ejemplo, sobre el tema industrial o comercial, los datos pueden ser distintos, pero yo creo que un juzgador, hablando del habitacional, pues no va a querer tener a 600,000 personas en la calle de un día para otro. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿dónde los pongo? Tienen derecho a una vivienda digna y no nada más no se las puedo dar como Estado, sino además los estoy llevando a la calle sin una consideración. Pero como dice Olmo, todo es un balance porque no puedo darle todo a una de las partes y descobijar o desproteger a la otra. ¿Sí? Entonces, ese es el juego en el que cualquier persona que no quiera llegar a un acuerdo con su arrendador o arrendatario, al que van a tener que entrar en una disputa judicial si lo quieren resolver. Es totalmente correcto y me gustaría también ahorita ahondar. Terminamos la parte del objeto, transmisión, el uso y ahora entramos a la parte más complicada, que es la parte más divertida. Si el caso fortuito, ¿cómo le podría llegar a ayudar a un arrendatario a decir, oye, me gustaría hacer la conducta, pero ¿cómo lo hago, no? Ejemplos más claros habrán de ser de una persona que eminentemente depende de un salario que es muy bajo y cargas procesales, ¿qué tanto se le va a tener que obligar a él a acreditar que no tiene más bienes para el cumplimiento de la carga obligacional de la renta? Complicadísimo, divertidísimo, y si quieres ahorita lo vemos con más detalle, ¿no? Sí, Ok, sí, claro. Insistimos, esa recomendación, primero es habitacional, es el escenario más claro. Comercial y de servicios, primero lo bifurcamos. ¿Es una actividad esencial? Yo creo que lo que más vamos a aspirar de forma general es decir que tenemos un uso parcial, porque podemos seguir operando por propia habilitación de la autoridad. No es una actividad esencial, pero estoy en una cadena de suministros, también creo que lo bifurcamos. Materialmente, estuve trabajando, bueno, no te afectó. Oye, dejé de trabajar, eso es más complicado. Dejé de trabajar porque yo interpreté el acuerdo del 31 de marzo, que no me comprendía, y la otra es, dejé de trabajar porque la autoridad me lo dijo. Dejé de trabajar porque la autoridad me lo dijo. Aunque esté mal interpretado, si hay una restricción de uso y parecía ser que va a ser más pegado a lo total, ¿no? Aunque entramos en este laberinto. Me dijeron que no lo usara, me salí, se quedaron mis bienes adentro. Entonces fue un uso parcial. Hay que verlo, ¿no? O sea, como tal. Pero la autoridad me dice que no trabaje y yo pensé que sí estaba contemplado en el acuerdo del 31 de marzo, al menos el escenario más sencillo habrá de ser, hay un uso parcial. Al menos es el escenario más, y por ende hay que equilibrar las prestaciones como tal. Y dejo el escenario que me salté, pero que es complicado. Yo interpreté el acuerdo como no una actividad esencial y por ende no trabajé y vengo después a reclamar la equiparación de prestaciones, es decir, que una restricción parcial como tal va a dar, creo, que los juzgadores, al interpretar el acuerdo del 31 y en esos ejercicios volitivos de todos los arrendatarios para saber, ¿era o no era una actividad esencial? En la medida que al haber parado se entienda como lógico, se entienda como racional y se entienda que el móvil fue proteger a la gente, yo creo que el juzgador va a tender a decir, es correcto, al menos hay una reducción parcial del uso. Es decir, no habrá un debate, Eduardo, que no sé qué opinas tú, en el sentido tan formal y rígido para decir, no, es que realmente
tú eras en el acuerdo a través de la cadena de suministro. No creo que un juzgador llegue a ese punto de decir, a ver, dejaste de elaborar porque racionalmente pudiste haber entendido que no estabas comprendido expresamente en el acuerdo. Sí, ok, hay reducción parcial de luz. Te la compro a ti, arrendatario. Oye, estabas expresamente autorizado y dejaste de elaborar, híjole. O sea, creo... Ahora, ¿qué pasa si yo te pruebo, por ejemplo, que todos mis empleados, privilegiando su salud, dijeron, yo ya no voy a ir? Claro, exacto, Yo ya no voy a ir. No me importa lo que hagas, yo ya no voy a ir. Y luego, ¿qué hago? Si es esencial o no esencial, pues, ¿cómo sigo operando? Oye, ¿lo podías usar? Pues no. O sea, sí, técnicamente, o incluso lo debía de operar, pero no lo puedo hacer porque... ¿Y qué les debo decir a las personas? No, arriesguen su vida. No, claro. Probablemente cuando venga el orden de autoridad de que las esenciales son obligatorias, es otro tema. Pero mientras no exista un pronunciamiento en ese sentido, hay muchas situaciones que juegan alrededor, que Claro. pueden provocar el impedimento. Y vamos, y cuando hemos hablado de personas que pierden la capacidad porque pierden su empleo o reducen su salario, por ejemplo. No estamos hablando de todo el mercado informal, el comercio formal. No estamos hablando de las pymes, por ejemplo. No sé, si yo fuera el abogado que llega de parte del arrendatario, también le probaría al juez, por ejemplo, aquí están mis ingresos. O sea, no había manera de que yo cumpliera. Oye, seguiste teniendo ingresos y sí podías cumplir, simplemente preferiste aprovecharte de la situación y sacar una ventaja, eso es muy distinto. Claro, y llegamos ahorita a ese punto bueno, a lo mejor tienes dificultad de ingresos, pero el patrimonio es la garantía tácita para el cumplimiento de las mismas y lo complicamos y lo que dices es totalmente correcto y ahora sí que hay un punto y está el contrapunto porque es una situación extraordinaria, ¿no? Y es parte de esa complicación. Cerramos el puntito que sí me gustaría hacer mucho hincapié. Es decir, habitacional me queda claro, nos queda claro, quiero creerlo. Comerciales y de servicios, tenemos que voltear el acuerdo el 31 de marzo. Venga, acuerdo 31 de marzo, vamos a ver si estamos expresamente regulados ahí. Estamos expresamente regulados, lo más probable es que se llegue a decir que tienes un uso parcial. En ciertos casos, parecía ser que ni siquiera se limitó parcialmente en ciertas actividades esenciales que tienen que operarse completamente bajo el entendido que habremos de ver cómo reacciona la gente, la planta trabajadora, para saber si una reducción operativa producto del racional comportamiento de los integrantes de los trabajadores. Es complicado, pero estamos entrando en los grises, ¿no? Que habrán de dar los dos puntos. Y también un poco como, digo, un poquito fuera del tema que estamos tratando en específico del arrendamiento, yo plantearía, bueno, está bien, podría seguir trabajando. Y una pregunta, ¿cuánto le interesa a la gente comprar abanicos de techo o muebles para oficina en este momento? O sea, ¿por qué voy a dedicar los recursos existentes, que de por sí cada vez son más escasos, en producir cosas Exacto. que no se van a comprar? O sea, todos vamos a caer en el tema de comprar las cuestiones esenciales o básicas, ¿me explico? Y así es como se va a reactivar esto. Entonces, ¿queremos realmente seguir enfocando los recursos a eso? Yo creo que la respuesta en principio debe ser no, porque el que hace sillas sí se afecta a sí mismo teniendo la bodega con todas las sillas, pero también nos afecta a todos, porque de alguna manera todos tenemos que salir de esto. ¿Sí? Y nos va a llevar, tú vas bien, creo que me gusta tu idea, va para allá, nos va a llevar a que el entendimiento del 23-26 de reducción del uso, cuando se impide en parte el uso, creo yo que va a generar un ejercicio interpretativo para los operadores jurídicos para entender el concepto de impedimento parcial. Impide en parte. Es decir, no va a ser ese impide en parte que decíamos se inundó o otro escenario de naturaleza. No, aparte, impide en parte que impides el uso del espacio físico. Yo te diría en un restaurante, ahí están tus mesas, güey, pues úsala como quieras, ¿no? Ponte a jugar ping-pong ahí si quieres. Ahí está, puedes usarlo. No puedo operar, no puedo dedicarme a lo que venía haciendo parcialmente. Puedo hacer servicio de delivery de comida, pero no puedo recibir comensales. Entonces, el uso tiene que ver con mi actividad y el destino que lo haga el inmueble o con el hecho de que literalmente lo pueda usar o pueda caminar alrededor de él. Yo creo que sería absurda la segunda. Claro. Pero... No, es correcto. Y sí, vete, das un punto, perdón que te interrumpa, pero es exactamente el punto que tenemos que llegar. Ok, comercial y de servicios. ¿Se puede este escenario, Eduardo? A ver qué opinas. Por las disposiciones normativas, obviamente en materia de derecho administrativo, según la zona geográfica, según la zona territorial, se van dando usos, destinos y giros como tal. Es decir, en un lugar formalmente puede servir para un uso comercial y de servicios. Puedes vender hamburguesas, puedes tener oficinas, puedes como tal. En otro lugar puede ser comercial, servicios e industrial. Puedes tener una industria, puedes tener una restaurante y puedes tener un lugar de oficinas como tal. ¿Qué pasa
cuando, si bien es cierto, hay una amplitud de usos, las partes en términos del artículo 2319, bueno, 2306, mejor voy a irme a ese, entre las obligaciones del arrendador es servir para el uso convenido y si no hubo convenio expreso, para aquel a que por su misma naturaleza estuviera destinado. Bien interesante. Es decir, normativamente puede ser que el predio dé para muchos usos, pero las partes convinieron que el único uso que se iba a dar es para la venta exclusiva de hamburguesas en mi lugar. Yo no quiero Rappi, yo no quiero a tu mesa, yo no quiero sin delantal, yo quiero ventas de hamburguesas exclusivamente en mi lugar. El motivo determinante de la voluntad era la venta de hamburguesas en mi lugar. Y ahí diferenciaría entre los servicios de preparar comida para su venta u ofrecer servicios de restaurante. ¿Sí? Recomendación, agarren su contrato de arrendamiento y en las declaraciones o en las primeras cláusulas del contrato va a venir el destino seguramente. ¿Sí? Y si no, pues va a implicar una construcción más sofisticada al momento de llegar a un planteamiento de estos, pero razonablemente, aunque sea muy amplio muchas veces, viene destinado o viene el destino al que se va a usar el inmueble. Agarremos el contrato y busquémoslo, es fundamental esto. Es correcto, por ejemplo, y ponemos como ejemplo. Olmo y Eduardo, vamos ya a 1 hora de la plática, creo que para irla llevando un poco a una cuestión así práctica para todos los que están acá, algunos son abogados, otros no, igual hacer como ir cerrando y pues no sé, que cuestiones a tomar en cuenta en cuestiones comerciales, en cuestiones de vivienda, para que, como le decía Lalo, oye, pues ve agarrando tu contrato de arrendamiento, ve fijándote en estas cosas y creo que al final de cuentas, como decía también Eduardo, ¿no? La negociación ahorita impera porque de entrada ni tenemos abiertos los juzgados y vamos a esta tendencia, ¿no? De arreglar entre todos. Me gustaría platicar 2 cosas que probablemente que son más de solidaridad que de derecho. Pero vamos, pensemos que todo el mundo está en esta situación y así como podría corresponderme no pagar nada o podría corresponderme pagar parcialmente. Pero un caso muy común, yo rento, imagínense, y a la señora Julieta, una señora de 83 años, pues no necesita los 10,000 pesos que le pago de renta, pero sí necesita 4,000 para pagar sus alimentos y sus medicamentos, ¿no? Pues nada más así muy puntualmente, los 6,000 pesos de diferencia o del descuento que podríamos acordar no va a ser ni la mitad de lo que les va a costar, sinceramente, plantear judicialmente esta situación. Y luego, si nos ponemos más prácticos, ¿de qué me sirve sacar a la persona? Sacar a la persona me va a implicar pagarle un asesor inmobiliario un mes de renta para que me consiga alguien más, darle mejoras al inmueble como pintarlo y cosas por el estilo, más pues los gastos judiciales y el tiempo que va a tardar en que el inmueble regrese a mí e incluso pueda rentarlo. Oye, si pasan 6 meses y que no recibo rentas, me le tuve que meter dinero, sigue siendo buen negocio montarme en mi posición y decir, no pago nada o págame todo. Yo diría que no. Yo diría que eso sería una decisión con el hígado y sinceramente en este momento pues no sería la mejor de las decisiones. Ya nada más queda comentar correcto, eso. creo que resumiéndolo de forma coloquial, a veces es mejor un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Y entender, y para llegar al punto que tú dices, es entender, me gustaría si quieres, para no desviarnos tanto, me gustaría hacer ciertas conclusiones, Eduardo, me dices si vas de acuerdo o no, o si quieres enfatizar ciertos grises conclusiones, ciertas posiciones sobre recomendaciones de qué hacer y sobre dónde estamos parados, ¿no? Es decir, contratos de arrendamiento, usos habitacionales, la regla más común va a ser no se está impidiendo el uso, por lo tanto, desde un punto de vista, el arrendatario no tiene la posibilidad de rescindir y tiene la obligación de seguir pagando porque al final del día puede seguir utilizando el bien de forma completa. Esa es la regla general, un caso extraordinario que habrá de dar para la creatividad de los litigantes, de los postulantes como tal, como este caso fortuito que tenemos en cuanto a la posibilidad de pagar la cantidad, de entregar la cantidad, me permite exonerarme o no de realizarlo. La regla tradicional sería, tienes que seguir pagando. La regla extraordinaria en un ejercicio interpretativo que todo el mundo lo está buscando porque la realidad superó a las normas formales, habrá de una opción, sí hay para ejercerlo, creo que estamos cortos en tiempo, pero sí hay, creo, argumentos para hacer un buen planteamiento como tal, pero ese es el punto tradicional. Comercial y de servicio, la recomendación que les decimos como tal es, primer punto, vayan al acuerdo del 31 de marzo y verifiquen si ustedes están en las actividades esenciales. Si están en las actividades esenciales, es casi un hecho que el arrendador les sabrá decir, tú puedes seguir operando. ¿Qué puede pasar? Que aun y cuando estés en una actividad esencial, puedas seguir operando,
pero tendamos o vayamos al punto en el que digamos, sí, puedo seguir operando, pero mi uso es parcial, por lo tanto nos sentamos a negociar, como bien establece Eduardo, para tratar de reducir la renta como tal. Y en esos comerciales de servicios industriales, otro punto, hay que irnos a nuestro contrato, como establece Eduardo, y hay que ver, primer pregunta, ¿establecimos el objeto específico o el uso convenido por las partes? Y donde se bifurca. No lo establecimos. Ok, va a ser el uso que establece las normas administrativas, entonces va a ser mucho más fácil para el arrendador decir, no estableciste el uso, se desprende del contrato, se desprende de la normatividad, podías haberlo seguido usando porque estás en una actividad esencial. Segundo punto, un poquito más complicado. Si establecimos el uso convenido, ¿qué quiere decir? Que si bien es cierto, la normatividad me permitía comercial, servicios e industrial, nosotros dijimos que era una actividad muy específica. Entonces, si el motivo determinante de la voluntad era una actividad muy específica y no se puede realizar, es más probable que podamos sostener que hay una imposibilidad de uso completo porque según el convenido no se puede y por ende que el arrendatario llegara a decir que no tiene obligación de pagar la renta. Ojo, insisto, es altamente probable que los juzgadores digan que aun y cuando el uso convenido se estableció que era una actividad en específico, estaba implícita en esa actividad específica guardar los bienes, servir como guarida, como tal, y por ende sigue habiendo, tratando de proteger los dos intereses, un uso parcial y por lo mismo que el juzgador sostenga que hay una reducción de la renta. Ese es un punto en específico. Vayan a su contrato, vean qué establecieron sobre el uso convenido para, una vez establecerlo, poder responder la pregunta. ¿Estoy impedido para mi uso de forma total o de forma parcial según el uso convenido? Y entender que aun y cuando el uso convenido sea muy corto, es altamente probable que el juzgador sostenga que siga habiendo usos de los cuales se aprovecha el arrendatario para orientarlo a la fórmula de decisión un poquito más equilibrada para los dos, reducir sus obligaciones. Reducirlas como tal, creo yo que es de forma genérica el aprendizaje que tenemos de las disposiciones normativas es lo que tenemos y como bien comenta Eduardo, es como tenemos que verlo para efecto de utilizarlo totalmente recomendable a buscar una negociación. Porque, insistimos, la realidad está superando a normas rígidas que tienen que darse. Y yo también insisto, sé que el juzgador, sé que las partes tienen que entender cuando hablemos de reducción parcial del uso como tal, entenderlo en un contexto tan extraordinario como el que estamos viviendo. Y yo de mi parte, Eduardo, creo que es el planteamiento como tal. No sé si gustas que vayamos a preguntas o quisieras que ahondemos algo más. Me gustaría hacer nada más un comentario sobre el punto habitacional que dices. Yo soy un poquito más revolucionario en ese tema. Pero dependemos de qué pase con los números al fin de esta pandemia, ¿no? ¿Por qué? Me explico. Entiendo que en el arrendamiento, como ya lo platicamos, si se impide el uso por causa de fuerza mayor, no se causa la renta o se reduce y no es renunciable esto. Pero bueno, esa es una de las reglas que aplican en el arrendamiento, pero eso no dice que el caso fortuito solamente va a aplicar en ese caso. Y yo iría a la regla general del caso fortuito fuerza mayor, es que yo no puedo cumplir con una obligación con motivo de un acto de la naturaleza o un acto de autoridad que me impida hacerlo. Oye, la autoridad no llevó a cabo un acto que directamente me impidió tener recursos. Pues sí, directamente no. Pero emitió hay una pandemia y emitió un acto de autoridad en virtud del cual me dice suspende las actividades y su consecuencia natural, pues es que si no llevo a cabo mis actividades por las que cobro, no va a poder cobrar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si el 60% de la población pierde su ingreso o su empleo? Al final de esto, o el 70% de la población, y yo puedo probar que soy parte de eso, y no es que no te puede pagar porque me quedé sin dinero. Me quedé sin dinero por esta causa y lo puedo demostrar. ¿Cómo? Fíjate cómo 2 meses antes de esto, este era mi ingreso, y nada más sucedió esto y se desplomó mi ingreso. Yo creería, o yo sí lo asociaría con una causa de fuerza mayor, pero igual, aún sea el arrendatario, la posición de no pago porque tengo el derecho a no hacerlo, porque aquí hay caso fortuito, no me conviene, porque cuando me demanden, solamente el defenderme me va a costar más que el haberme arreglado. Y creo que lleva un tema social bien importante, porque si los arrendatarios no pagan el arrendamiento es porque no tienen dinero. Entonces, cuando los demanden, ¿qué va a pasar? ¿Con qué van a pagar su defensa? Y todos sabemos en México qué pasa cuando no tienes recursos para una defensa, ¿no? Entonces, se genera un desequilibrio importante. Ahora, pagar nada, no sé, no es razonable. Y no podemos, yo no recomendaría pagar nada, pero lo que sí recomendaría, y en línea con una pregunta que nos hacen aquí es,
Bueno, ¿y qué pasa con cómo se estipula una modificación? Si revisen en su contrato de arrendamiento, muy probablemente una de las últimas cláusulas se llama modificaciones y ahí va a decir que el contrato solamente se puede modificar si lo firman, si lo hacen por escrito esa modificación y lo firman ambas partes. Entonces, primer punto, si ya vamos a llegar a un acuerdo, documentémoslo. Si no lo documentamos, después el arrendador puede decir no me pagaste completo, después el arrendatario también puede desconocer ciertas cosas y no queremos llegar a esa situación porque ya nos pusimos de acuerdo. Y hacer una pregunta bien interesante, ¿qué pasa si yo hoy firmo un contrato de arrendamiento? Hoy no puedo decir que no sabía del COVID, ¿sí? Hoy ya pues, era previsible el hecho de que esto me iba a impactar porque ya tiene un impacto natural, ¿no? Entonces, claro, si, en mi opinión, si hoy yo firmo un arrendamiento, pues no puedo desconocer que hay una situación que aunque sea caso fortuito o fuerza mayor, no me era imprevisible. Y a pesar de eso decidí contratar. Entonces, yo creo que a ellos no les va a aplicar ningún tipo de suspensión o reducción, pues porque ya lo sabes si lo estás haciendo, ¿no? Eso sería mi comentario. Una de las preguntas por ahí que nos hicieron déjenme un poquito para arriba, ¿qué pasa en los considerados no esenciales que como sea siguen operando? Bien interesante. Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque es muy difícil hacer un planteamiento en un tribunal a partir del reconocimiento de la propia ilicitud. O sea, es como argumento de orden práctico, ¿no? Es decir, primero, si es ese escenario, pues ten cuidado porque o llegas a una buena negociación, porque el día de mañana que quieras plantear una reducción de uso en un tribunal, reconociendo o demostrándose que estabas en una ilicitud, no hay muchas posibilidades de un resultado valioso, ¿no? Entonces, las personas que no son esenciales, pero que están siguiendo operando, en principio no tienen agravio. Es decir, si no tienen agravio, ¿qué tanto puedes reclamar una reducción como tal? Si aún y cuando hay una situación extraordinaria, pero sigues aprovechándolo, ¿qué tanto puedes reclamar una reducción? ¿Es complicado ese planteamiento? Y si sigues aprovechándola para cumplir con tus obligaciones laborales, por ejemplo, porque pues no puedes dejarles de pagar, ni tienes dinero para correrlos. Igual, ese es el punto que te digo, para mí la regla general podría aplicar no nada más para la habitación, también para esto. Si consideramos como consecuencia natural del COVID y del decreto de autoridad, el que la economía se paró. Pero sí, es muy interesante. Yo no puedo llegar a decir al juez, es que redúceme la renta porque pues, lo seguí usando a pesar de que el gobierno me dijo que ya no lo hiciera, pero no tengo dinero. Pues te van a decir que no, evidentemente. Entonces si es no esencial, se sigue operando, es un interés en que se llegue a una negociación. Sabemos que muchos no esenciales se siguen operando porque hay una necesidad económica, como comenta Eduardo, de cumplir con cargas laborales importantes, de sacar pasivos que siguen corriendo como tal. En ese caso concreto, yo con la recomendación es, con independencia de ser esencial o no esencial, generalizando, si se sigue utilizando como tal, no hay una afectación. Si se reduce el uso, puedes hablar de una reducción de la contraprestación. Básicamente, al final del día, esa pregunta. ¿Soy esencial? ¿No soy esencial? No es importante en la medida que tú puedas seguir utilizando. Si lo puedes seguir utilizando o lo utilizaste siendo no esencial, pues ¿cuál es tu agravio, no? Si no eres no esencial, seguiste trabajando, hay una reducción parcial, es un poquito más claro y es altamente probable que el juzgador busque equilibrar. Otra pregunta que establecen por ahí sobre la teoría de la imprevisión, híjole, es uno de los argumentos por los cuales se sostendría el posicionamiento que está estableciendo Eduardo. Es decir, la teoría de la imprevisión permite que el que tiene que pagar la renta pudiese pagar algo menos como consecuencia de la desproporción que generó un evento como este. Es un argumento para tratar de justificar no el pago de la renta. ¿Es viable? ¿Es construible esa contracorriente? Y que en el 94 los tribunales no la aplicaron con la cuestión de la crisis, ¿no? También que existe ¿cómo se llama? Este antecedente que en el 94 se intentó con toda la cuestión para los pagos de créditos y esta teoría no fue aplicada para los deudores, ¿no? Sí, okay, yo perdón, adelante. Eduardo, dale, por favor. No, digo, para saber tu punto de la teoría de previsión, pues básicamente la teoría de previsión, para quien no tenga el concepto claro, pues es en perjuicio de quién aplica las consecuencias de algo que no podíamos prever, ¿no? ¿Quién se va a ver afectado porque sucede algo que nadie podía ver que iba a suceder? Entonces, pues sí, digo, podíamos prever que iba a llegar el COVID, pues a partir del 31 de diciembre que China lo anuncia, sí, pero iba a llegar a México, ¿cuándo? ¿Qué impacto iba a tener? Todo esto, pues verdaderamente, yo creo que difícilmente, aparte,
en la cabeza de quién cabía en noviembre del año pasado, diciembre del año pasado, que abril todo iba a estar parado. O sea, si nos decían, oye, en abril van a suspender actividades no esenciales, yo me hubiera reído, sinceramente. Claro. O sea... Y hay que poner atención para este tema de la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión siempre se ha ejemplificado de una manera sencilla, ¿no? Es decir, cuando una carga obligacional en una relación contractual, yo hago A, resulta evidentemente más gravosa de lo que era cuando se pactó. Y un poquito lo que dice Eduardo. Es decir, pagar la renta al día de hoy me resulta evidentemente mucho más gravoso, mucho más complicado de realizar a lo que era cuando pactamos el contrato, una situación extraordinaria que era poco previsible o inevitable como tal. Entonces, en Nuevo León es más complicado utilizar este argumento, no lo descarto del todo, simplemente requiere mayor creatividad, pero es más complicado utilizarlo porque en Nuevo León tradicionalmente se ponen en pugna dos principios. Pacta sunt servanda, que es las partes, lo legalmente pactado tiene que ser puntualmente ejecutado, y teoría de la imprevisión. Cuando una carga se vuelve extraordinariamente gravosa, a diferencia como fue pactado, no tiene por qué ejecutarse así porque sería como ejecutar una voluntad distinta a la verdadera. Es todo un tema que está interesantísimo. Hay que poner atención. En Monterrey, en Nuevo León, perdónenme, la lógica va más va a ser complicado, no imposible, porque en otro foro tal vez lo podemos hacer. Hay argumentos para allá. Y no, hay que poner atención, hay entidades, son varios en el país, en el que sí reconocen la teoría de la imprevisión de manera expresa, aplicable, generalizada. Sí, y así como estamos tomando medidas para no colapsar el sistema de salud y que no lleguen muchos contagios de COVID a los hospitales, bueno, pensemos que no nada más se puede colapsar el sistema de salud. O sea, ¿qué va a pasar el día 1 de juzgados? Si el 14% de la población está en arrendamiento y un porcentaje importante de eso se incumple, déjame decirles que hay pocos juzgados que ven arrendamiento en Monterrey. No sé si son 2 o 3. Y pues sinceramente, pues también van a entrar un montón de reclamos, ¿no? Y si de por sí son litigios que pueden llevar mucho tiempo y el inmueble va a estar parado todo ese tiempo, pues imagínense cuánto va a tardar si entran miles al mismo tiempo. Pues muchísimo, ¿no? Pasaría lo mismo, ¿no? Así como acá podría no haber respiradores en las instituciones de salud, bueno, de este lado no va a haber personas para poder resolver la cantidad de situaciones que se están presentando. Y no es como que va a haber muchos recursos, porque pues, la gente está viendo cómo incluso reducir su pago de impuestos o aplazarlo, ¿no? Entonces, pues ¿de dónde va a haber para resolver esto? A todos nos interesa que nuestro sistema de justicia no se colapse. Y más cuando la alternativa es más barata, ponerme de acuerdo que gastar más dinero y tiempo y aparte sujetarme o exponerme a que se tarde muchísimo más de lo habitual simplemente porque la carga de trabajo va a ser increíble, ¿no? Correcto. Y respondiendo un poquito a la pregunta de Aide, también coincidimos, lo más saludable es negociar con tu arrendador. ¿Y qué pasa? Parte del debate que hubo en el foro por parte de los abogados era la naturaleza del acuerdo del 31 de marzo. De manera, pues obviamente con una intención clara por parte del Ejecutivo Federal, se declara la emergencia. Ojo, entraré en una rama que no es de mi especialidad, pero creo que sí pues, tengo los suficientes datos para poder clarificarlo. En el acuerdo del 31 de marzo se establece que es una emergencia sanitaria, en contraposición con una contingencia sanitaria. ¿Por qué se hace? Porque si fuese contingencia sanitaria, el empleador, el patrón tiene la posibilidad, tengo entendido el 420 y pico de la Ley Federal del Trabajo, de entregar a los trabajadores un salario mínimo diario y por eso hacer menor su carga. Al día de hoy se ha tratado de orientar o fomentar que se les pague completo todo, ¿no? Entonces, sí es cierto, o sea, de principio pues tiene que pagarse de forma completa el salario a los trabajadores. Creo que hay que poner atención porque en los próximos días es probable que esta decisión política de costo alto se tenga que terminar por hacer y se reduzcan las cargas laborales a través de una declaración de contingencia. Creo que trae emparejado mucho, pero si va a haber... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la lista para cobrar sin importar tu tipo de, digamos, de adeudo que tengas a favor? Primero van los trabajadores. O sea, si yo tengo una sentencia en la que gané y ya estoy cobrando, llega un trabajador antes a reclamar algo que deriva de sus prestaciones laborales, me embarga y me ejecuta antes de que yo pueda cobrar lo que ya se me debía. Entonces, pues partiendo de la misma lógica de que las cuestiones laborales o las cargas laborales tienen una importancia sumamente relevante porque de eso depende la mayor parte de la población, pues creo que sería un buen parámetro. Y como juez, si me dice, oye, no pude cumplir con eso porque estaba cumpliendo con mis cargas laborales, pues el mismo juez hace lo mismo, ¿no? El mismo juez le da mayor importancia a las cargas laborales
se me veía natural que esa fuera la manera de argumentarlo y llegar al punto de que estaba imposibilitado porque le pagaba a mi proveedor del espacio, le pagaba a los trabajadores. Correcto, y creo que son argumentos, Aide, como vas comentando, que van a ir amontando, van a irse orientando hacia, decíamos, contrato de arrendamiento, objeto múltiple. Caso bruto de fuerza mayor para el uso, que dimos las soluciones, y caso bruto de fuerza mayor para efecto del pago de la contraprestación. El coronavirus tuvo un impacto tan grande en mi posibilidad de pago. Por ende, con estos argumentos podrían aumentar o entenderse en el sentido de me encuentro imposibilitado para pagar la renta. Insistimos, son argumentos de construcción, hay muchísimos más, pero son argumentos Olmo, de construcción. a ver, Olmo, bien básico. Si tú eres arrendador, güey, y te dedicas a preparar comida y venderla, ¿pagarías la renta? Sí, tienes que llegar a un punto de negociación. Ok, no hay punto de negociación. Tienes derecho a no pagar la renta. ¿Cómo es el? Parcialmente, al menos, podemos decir que podría hacerse una reducción muy razonablemente, se Sí. puede argumentar eso. Y yo decíamos, los El, usos que quedan subsistentes como están las cosas adentro, van a requerir un ejercicio interpretativo para decir, en dado caso fue un uso mínimo, por lo tanto te hago pagar algo mínimo. Es probable que ¿Y va para cuánto, allá. y cuánto la persona quería hacer ese uso mínimo? O sea, pues Claro, claro, a claro, mí no me sirven las sillas ahí vacías, ¿verdad? Y no puedo claro, contratar un flete para sacarlas porque no hay servicios de fletes, porque no son esenciales. Y luego no puedo salir de mi casa por el exhorto, pero si me llegan a ordenar eso, pues claro, tampoco claro, puedo salir claro. por mis Sí, sillas porque hay policías afuera. había una imposibilidad material de retirar los bienes del inmueble y por lo tanto mi uso se estaba dando en contra de mi voluntad porque no podía retirarlos. Claro, se empiezan a circular todo, ¿no? Pero desde la perspectiva del arrendador, al final del día tú los tenías dentro de mi bien y Sí, por ende claro. no se disminuyó tu patrimonio cuando se hubiera disminuido porque te costaba llevarlos a otro lugar. ¿Es ese juego? Totalmente de acuerdo y esa es la construcción que se va a hacer. Es más barato no pelearse y ponerse de acuerdo. Sí, es mejor siempre agradecerlo. Un mal arreglo ocupa en pleito y más por varios factores, Daniel. Vamos para allá. Muchísima carga laboral en juzgados, poco flujo, poca posibilidad de nuevos arrendatarios en bienes en los que se desaloje. Hay muchos factores en juego que orientan o nos obligan a decir hay que sentarnos, vamos a negociar, porque la operación material de volverlo ejecutable judicial se va a topar con realidades irresolubles. Vamos a negociar, vamos a ponerlo, ok, hagámoslo por escrito y firmémoslo, porque es altamente probable que la condición para que sea válida esa modificación sea que esté por escrito y firmada por ambas partes. Correcto. Excelente, muchas gracias Olmo, muchas gracias Eduardo. ¿Alguna pregunta antes de que cerremos esto? Si ya no hay más, recordarles que estamos en las redes sociales como My Dear Lawyers, Martínez Arrieta Abogados también para que los busquen, los pueden contactar por ahí. Digo, la mayoría ya de todos nos pasaron su correo. Se les contestó un correo con mis datos también o nos tienen en redes sociales para que cualquier otra duda o si saben van a negociar con su arrendador o con sus arrendatarios y quieren que les ayudemos a pasar este acuerdo por escrito para que se formalice y no tengan problemas después, búsquenos para dudas o para ayudarles con eso y estamos aquí también para otro tipo de temas. Vamos a estar tratando de hacer webinars que den algo a la gente, ¿no? Algo de utilidad por esta cuestión del COVID y quedamos pendientes para si nos quieren proponer algún tema que saben, por ejemplo, estamos pensando la siguiente semana hablar un poco del tema laboral, tener invitados así como Olmo es especialista en obligaciones, tener invitados especiales en el tema laboral, porque sabemos que existen muchas dudas y como mencionaba Olmo, ¿no? Esto es no nada más extraordinario, la complejidad va a ser muy grande porque es algo a lo que no nos habíamos enfrentado y estamos en eso, ¿no? Estamos construyendo tanto nosotros como ustedes y como vamos a empezar a construir ahora en tribunales cuando abran. ¿Por qué? Porque son cosas que no habíamos visto. Agradecerles su tiempo, tanto a los expositores como a todos los participantes. Y otra vez ponernos ahí a sus órdenes y pues que tengan muy, muy buen lunes, que empiece bien la semana y pendientes a las órdenes de todos los participantes. Arrendadores y arrendatarios, la verdad, repito, no queremos a 600,000 personas de un día para otro en las calles. No tenemos la capacidad de enfrentar eso socialmente.
es importante nos pongamos de acuerdo y salgamos todos de alguna forma de esta situación. Invitación de nuevo a sentarse a platicar y a resolver esto. Perfecto. Gracias a todos por su tiempo, por su atención y esperamos les haya sido de utilidad. Estamos a sus órdenes. Y estén al pendiente de las redes sociales de My Dear Lawyers por si algún otro webinar. El siguiente miércoles tenemos uno para emprendedores, la otra semana con temas laborales. Si quieren proponernos algo o estén pendientes de alguno que les interese y que les vaya a servir, para que nos manden otra vez la petición, les enviamos la invitación y pues tratar de construir ahí entre todos, ¿no? Que es un poco de la solidaridad que mencionábamos y platicábamos. Y pendiente de las redes, vamos a estar atentos a cualquier pronunciamiento de autoridad en cuanto al arrendamiento o a qué está sucediendo. Tan pronto haya movimientos oficiales, lo vamos a difundir por las redes para que llegue a la mayor cantidad de personas y todos de alguna manera tengamos cada vez más claro dónde estamos parados. Muchísimas gracias a todos. Bonita semana. Hasta luego. Gracias, Melissa.